Bienvenido de vuelta, te habla Carla Sucre y aquí hablamos de tecnología inmobiliaria y de esas cosas que nadie te enseña sobre el real estate cuando sacas la licencia. En el episodio anterior estuvimos hablando de la importancia de tener tu propio CRM y de ser dueño de esa información. Vamos a hablar de algo que afecta tanto a los agentes nuevos como a los agentes que ya tienen mucha experiencia y es no saber a quién le estás hablando y no tener ningún sistema para hacerle seguimiento. Y sí, vamos a hablar de CRM, pero antes de llegar ahí necesitamos enfocarnos en algo más importante: tú. Muchas veces el verdadero problema no es que no tengas clientes, es que realmente no sabes quién eres. Y al principio es muy normal que si estás empezando un negocio nuevo, quieras probar de todo un poco para descubrir esa identidad. Y empiezas a trabajar con compradores, con vendedores, haces a lo mejor transacciones comerciales, vendes terrenos, vendes casas, casas vacacionales, de todo un poco. Y eso tiene sentido al principio porque necesitas dinero, necesitas experiencia, necesitas aprender. Pero si pasado un tiempito, tú no puedes decir en una sola oración a quién sirves, qué problema resuelves y cómo lo haces, entonces tus potenciales clientes tampoco entienden eso. Y eso se convierte en un problema, porque ellos tampoco saben quién eres tú. A lo largo del tiempo yo me he dado cuenta que hay 4 preguntas básicas que te ayudan a identificar y a definir tu marca personal. Y estas preguntas no te las tienes que responder inmediatamente, pero sí es importante que empieces a trabajar en eso para que puedas tener más claridad de tu marca personal. Pregunta número 1. ¿Quién eres tú más allá de ser un realtor? ¿Cuál es tu historia de vida? ¿De dónde vienes? ¿Qué experiencias han sido significativas en tu vida y te han moldeado? Porque tu historia es única. Nadie más tiene una historia igual a la tuya y eso te hace diferente. Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué problema específico resuelves? Y aquí no quiero que me digas que tú ayudas a la gente a comprar y a vender casas, porque eso es demasiado genérico. Piensa si tal vez tú te dedicas a ayudar a los hispanos en Estados Unidos a comprar su primera vivienda. O tal vez te dedicas a explicar a las personas cómo lograr su primera propiedad de inversión. O si tal vez tú ayudas a vendedores de casa a vender en, qué sé yo, menos de 90 días, no lo sé. Trata de entender bien cuál es ese problema que tú resuelves. Piensa un poquito más profundo de comprar y vender casas. La tercera pregunta es, ¿cómo resuelves ese problema? Tal vez tú eres del tipo de agente como yo que le gusta educar a sus clientes antes de que ellos den los siguientes pasos. O tal vez tú eres un agente que habla múltiples idiomas y por eso puedes desenvolverte con más facilidad entre cierto tipo de cliente. O tal vez tú tienes una expertise o unas conexiones muy especiales con determinado tipo de prestamista y ayudas a tus clientes con un vehículo en particular. O a lo mejor tú eres el tipo de agente que está disponible todos los fines de semana y eso le gusta a muchos clientes. Y la última pregunta es, ¿cuál es el resultado concreto que tiene tu cliente? Aquí no estamos hablando de una casa bonita. Piensa en algo más transformador. Por ejemplo, si tú ayudas a las personas a comprar su primera casa, a lo mejor a partir de allí esas personas empiezan a crear patrimonio para sus futuras generaciones. O a lo mejor tú ayudas a las personas a comprar casas vacacionales que le generan cierta renta y qué beneficio tiene eso en sus vidas. Tiene que ser algo que impacte un poco más profundo del hecho de tener las llaves de la propiedad. Trata de entender cómo la vida de tus clientes cambia una vez que tú los has ayudado. Eso te cambia todo. Que mira, cuando tú no tienes claridad en las respuestas de esas 4 preguntas, realmente te conviertes en un todero.
Haces de todo un poco, pero no te especializas en nada. En cambio, cualquier especialista, no solamente en real estate, en cualquier profesión, un especialista tiende a generar más confianza y es mucho más fácil de recomendar. Pero eso sí, te lo dije antes y te lo repito ahora. Si tú estás empezando en el negocio inmobiliario, no te sientas mal por no tener una marca personal 100% definida. Es normal que quieras probar y conocer qué se te da mejor, qué te gusta más, qué disfrutas más. Pero lo que sí puedes empezar a hacer desde el primer día es segmentar. Y eso es lo que te voy a explicar ahora. Este tal vez es el mensaje más importante de este video. Tu base de datos es tu negocio. Tu negocio no es tu licencia. Tu negocio no es tu broker. Tu negocio es tu base de datos. Si el mercado cambia, si un día decides cambiar de oficina o emprender solo, tu mayor activo es tu base de datos, tus relaciones, esas que has consolidado a lo largo del tiempo. Allí es donde está tu negocio. Y si esas relaciones no están organizadas, es básicamente como que no existieran, así de simple. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de los agentes tienen ese conjunto de información en 3 lugares: en su teléfono, en su correo y en su mente. Pero seamos honestos, eso no es tener una base de datos. Eso es un completo desastre. Ahora veamos, ¿qué es una base de datos en términos prácticos? Pues eso es una lista de personas con las que puedes tener o ya tienes una relación o una oportunidad de negocio. ¿Qué tipo de personas incluye eso? Pues primer eslabón son tu familia y tus conocidos más cercanos. La gente que ya te conoce, que te tiene confianza y que si piensa en real estate o en hacer una transacción inmobiliaria, seguramente por esa confianza va a trabajar contigo. Tienes allí clientes pasados, clientes que ya han trabajado contigo, potenciales clientes. Gente que en algún momento te ha dicho que tiene algún tipo de interés inmobiliario o que tú sabes que ya han ido calentando la relación en un punto en el que si te necesitan a futuro podrían llamarte. Y también gente que ha mostrado algún interés de repente a través de tus redes sociales, que a lo mejor no te han comprado nada, no han vendido contigo, no han comprado contigo, pero que potencialmente pudieran hacerlo porque te conocen a través de cómo tú te expones en tu mercadeo. ¿Cuántas personas tienes? ¿Tienes 100? ¿Tienes 200? ¿Tienes 500? ¿Tienes 1000? Realmente el número no importa tanto como lo que tú puedes hacer con la información que manejas de ellos. Y en esta parte es donde entra la segmentación. ¿Cómo vas a diferenciar las diferentes categorías de personas que tienes allí? Y no tienes que hacerlo muy complicado. Para empezar, tú pudieras simplemente tener 3 categorías. Puedes segmentar por calientes, esas personas que están urgidas, que tienen una fecha, que necesitan acción inmediata, porque tienen un deadline, una fecha tope en los que tienen que hacer algo. Por ejemplo, una persona que está rentando una casa y se le vence el contrato y ya está lista para comprar y tomar acción, esa es un lead caliente dentro de tu base de datos. También están los tibios. Estas personas pues tienen un interés, pero no tienen el mismo nivel de urgencia. Puede ser que a lo mejor necesiten 6 meses, hasta 1 año para poder tomar acción. Eso los puedes categorizar como tibios. Y están los fríos. Estas personas pues de momento no tienen ningún interés, no tienen ninguna necesidad, no te han dicho que van a comprar o a vender o a mudarse, nada de eso está pasando en ese momento. Pero estas son las personas que tú necesitas tener esa presencia constante para que en determinado momento ellos sepan que tú eres un agente de real estate, de bienes raíces. Ahora, ¿cómo conectas la segmentación con la marca personal? Pues porque cuando tienes claridad de tu marca personal, tu segmentación se vuelve también mucho más fácil.
Ya no necesitas segmentar solamente por temperatura, de lead frío o caliente. Puedes segmentar por otro tipo de intereses. Puedes segmentar como inversionista o a lo mejor como compradores primerizos o a lo mejor si tú estás como yo en un mercado multilingüe, pues por tus leads que hablan determinado idioma o su idioma de preferencia. Y esto es muy importante porque una vez que haces esto, tú puedes hablarle a ese grupo de personas de una forma que realmente resuene con ellos. Eso es marketing inteligente, eso no es spam. Ahora, ¿qué pasa con muchos agentes? Muchos agentes utilizan una hoja de cálculo de Excel, de Google, para colocar toda esa información, todos los detalles de contacto de sus clientes o potenciales clientes. Y no te voy a decir que sea malo, es mejor que nada, es una herramienta súper legítima, pero tiene sus limitaciones. Una hoja de cálculo es una información estática. Ahí vas a tener el nombre, el contacto de tu teléfono, a lo mejor una fecha, una que otra nota, pero hasta allí. Una hoja de cálculo jamás te va a enviar un recordatorio para decirte a quién llamaste, no va a registrar la información de la última conversación que tuviste con esa persona, no le va a enviar una respuesta automática a esa persona. En cambio, un CRM sí hace todas estas cosas. Un CRM es un Customer Relationship Manager. En español es algo así como un gestor de relaciones con clientes. Pero si nos vamos un poco a los términos prácticos, un CRM es un sistema que te ayuda a no perder leads por falta de seguimiento. Porque la verdad es que la mayoría de los negocios se pierden no porque el agente sea malo, se pierden por falta de seguimiento. Porque a lo mejor una persona llamó, preguntó, el agente respondió, pero después se le olvidó, más nunca lo tocó y terminó esa persona comprando o vendiendo con otro agente porque no hubo un contacto que nutriera esa relación. Y eso tiende a disminuir cuando tú usas un CRM apropiadamente y de forma consistente. El dinero, amigos míos, está en el seguimiento. ¿Qué cosas te permite hacer un buen CRM? Pues un buen CRM primero te permite alojar todos tus contactos en un solo lugar y ver en qué etapa están. Tener un historial de cada conversación. Programar recordatorios y tareas de seguimiento. Crear flujos automáticos, por ejemplo, una secuencia de mensajes o de correos electrónicos para alguien que haya entrado a tu página llenando un formulario. Segmentar tu base de datos para que puedas comunicarte con grupos específicos y saber qué tan activo has sido con cada uno de tus leads. Y te voy a decir algo, no necesitas el CRM más caro del mercado, necesitas uno que vayas a utilizar. Porque el CRM más caro, si no lo usas, es lo mismo que tener un Excel. Muchas veces, cuando estás afiliado a una oficina de bienes raíces, tienes un broker, perteneces a un broker, entonces la oficina te da el beneficio de utilizar algún tipo de CRM. Si no puedes tener el tuyo propio, ese es un buen punto de partida. Estás empezando en el negocio y te preguntas, bueno, ¿cuándo es un buen momento para tener un CRM? Desde el día 1. Desde el primer día necesitas tener un CRM. No se trata de hacerlo cuando tengas 200 leads, cuando estés más estable, cuando tengas más experiencia, cuando te organices mejor. No, desde el día 1 es importante que tú puedas tener tu propio CRM. Porque mira, si empiezas bien, no vas a tener que reorganizar el caos después. Y reorganizar el caos, créeme, cuesta el doble. Así que bueno, vamos a resumir lo que te he explicado hoy. Número 1. Trabaja en tu marca personal aunque sea un proceso. Necesitas saber quién eres y a quién le hablas. ¿Qué te hace diferente? Eso te va a destacar, porque si no, entras a ser parte de un montón en el que te confundes con todo lo que hay. Nada te diferencia. Número 2. Mientras defines tu marca personal, segmenta. Puedes empezar, como te dije, por temperatura, frío, tibio, caliente. Y después puedes empezar a segmentar un poco más específico de acuerdo a los intereses y a tu especialización. Y 3. Bueno, una hoja de cálculo es un punto de partida, pero no es una estrategia. El CRM te da
el sustento para que tú puedas alojar toda tu base de datos, hacerle seguimiento, segmentarla y poder saber qué pasa con cada uno de ellos. Así que en el próximo episodio seguiremos ahondando un poquito más sobre tu negocio inmobiliario. Mientras tanto, si este capítulo te sirvió, compártelo con algún compañero que le haga falta.